A pesar de que México es un país con leyes escritas y una constitución, es un país en donde la ilegalidad domina por excelencia, partiendo desde el propio gobierno. Es un país sin libertad política, sin libertad de expresión, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna garantía individual, sin libertad de conseguir la felicidad. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el país no ha tenido una contienda electoral, y por tanto el poder ejecutivo lo gobierna todo por medio de un ejército permanente, donde los puestos políticos se venden a precio fijo, y las tierras de la nación y de muchos indígenas también. John Kenneth Turner. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El México bárbaro. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto del progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez. Incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas, a veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. El porfiriato fue una de las épocas más negras para los ciudadanos mexicanos, ya independizados de la Nueva España, inmersos en el cacicazgo de la época pre-revolucionaria. Venimos saliendo de uno de los gobiernos más largos, el de Benito Juárez. Sin embargo, el juarismo deja una secuela muy importante al país. La eliminación de las prerrogativas de la Iglesia sobre el Estado mexicano. Se promueve el Estado laico y la división de poderes. Se elimina el registro de las personas por parte de la Iglesia y se instituye el registro civil federal y estatal a manos del Estado. Se elimina la mano muerta y se le quita el fuero a los curas y militares, todos los bienes que estaban en manos de las iglesias, y se les confiscan bastantes propiedades. Por aquellos entonces los militares juaristas recorrían los enormes templos y claustros de los padres y curas para confiscar el oro que los párrocos escondían. No solo se les quitaban recursos líquidos, sino que la reforma a la libertad de culto religiosa o creencias les quita a los fieles a las iglesias. La independencia mexicana. Muchas personas piensan que la independencia mexicana fue un triunfo de las fuerzas independistas. Sin embargo, la independencia se realizó para darle todo el poder a los grupos económicos dominantes del país. Desde ese momento, surgieron enormes latifundios que abarcan comarcas completas y podrían cubrir la dimensión de una delegación de la Ciudad de México. Los gobernadores en aquel eran todos generales o hacendados, personas allegadas al gobierno y muy ricas que aportaban dinero a las elecciones y a los gobernadores. Estas personas podían tener uno o varios latifundios que se mantenían en sus manos aún después de que el presidente Porfirio Díaz nominara a un nuevo gobernador. Los gobernadores en su gran medida no eran ciudadanos o licenciados en Derecho o Políticas Públicas, eran simples militares, por lo que sabían aplicar perfectamente el uso del garrote. Dado que Díaz es un gobernante en contra de la voluntad de su pueblo, ha privado al pueblo de sus libertades mediante el uso de la fuerza militar y la policía. Esta controló las elecciones, la prensa y la libertad de palabra, e hizo del gobierno popular una farsa, mediante la distribución de los puentes públicos entre sus generales, dándoles a estos últimos rienda suelta para el pillaje más desenfrenado.
mientras que aseguraba el dominio del ejército. Por aquel entonces, Porfirio Díaz era un gran estratega en lo que se refiere a la política, puesto que, mediante combinaciones políticas con dignatarios de alta estimación en la Iglesia Católica y permitiendo que se dijera en voz baja que ésta recuperaría su antigua fuerza, ganó el silencioso apoyo del clero y del Papa, mediante promesas de pagar en su totalidad las deudas extranjeras, e iniciando a la vez una campaña para otorgar concesiones y favores a los ciudadanos de otros países, especialmente norteamericanos. Hizo la paz con el resto del mundo, creó una maquinaria cuyo lubricante ha sido la carne y la sangre del pueblo y el abuso. El botín más grande que enriqueció a Díaz y a su familia fue la confiscación de las tierras del pueblo. El robo de tierras ha sido el primer paso directo para someter al nuevo pueblo mexicano a la servidumbre, como esclavos, claro está. Sus tierras están en manos de los miembros de la maquinaria gubernamental, entre ellos extranjeros. Latrocinio. Uno de los principales métodos para despojar de sus tierras al pueblo fue la expedición de la ley del registro de propiedad, patrocinada por el presidente Díaz, la cual permitió a cualquier persona reclamar los terrenos cuyo poseedor no pudiera presentar el título registrado ante la propiedad. De tal manera, gobernadores de distintos estados, vicepresidentes, jefes militares y familiares de Díaz se apoderaron del patrimonio del pueblo. Simplemente se lo repartían y registraban. En cuanto a la vida de los campesinos, estos eran combinados a vivir en galerones dentro de las haciendas, como sucede con los jornaleros indígenas en las productoras hortícolas. Eran mantenidos por medio de las tiendas de raya, en las cuales una sola deuda era imposible de ser cubierta durante toda su vida, por lo cual la deuda de la tienda de raya pasaba de manos de padres a hijos. Los indígenas eran explotados y obligados a trabajar hasta el cansancio, mientras que los hijos de estas personas tenían la maldición de tener que trabajar de la misma forma toda su vida. La deuda real o imaginaria es el nexo que ata al peón con su amo. Las deudas son transmitidas de generación a generación, aunque la Constitución no reconoce el derecho del acreedor para apoderarse y retener al deudor físicamente. Probablemente 5 millones de personas, o sea, un tercio de la población mexicana, viven en estado de peonaje. No son ciudadanos, no son campesinos, no son obreros, son solo peones, y no tienen ningún derecho. No menos del 80% de todos los trabajadores de las haciendas y plantaciones en México o son esclavos o están sujetos a la tierra como peones. El otro 20% lo integran los considerados trabajadores libres, quienes viven una existencia precaria en su esfuerzo por esquivar a la red de enganchadores, que no eran otra cosa que personas que buscaban trabajadores y los llevaban a las haciendas, a vivir en esclavitud y pobreza. Los 750,000 esclavos y los 5 millones de peones no monopolizan la miseria económica de México. Esta se extiende a toda clase de personas que trabajan. Existen 150,000 trabajadores de minas y fundiciones. Hay 30,000 operadores de fábrica de algodón. Hay 250,000 sirvientes domésticos. Y hay 40,000 soldados de línea y 2,000 de policías en la Ciudad de México. Todos ellos reciben un sueldo miserable por sus jornales, puesto que la institución o los salarios dignos, e incluso el salario mínimo no existe. Y tampoco existen los derechos laborales. Secuestro. Golpeados, humillados, obligados a realizar jornales de 12 horas, mujeres violadas, humilladas y el secuestro de personas desde sus tierras a los galerones de las haciendas era algo muy común apoyado por las fuerzas rurales. No existían los derechos humanos por la simple razón de que estas personas no eran consideradas como humanos. Las siembras de Enequén en Yucatán son consideradas por varios historiadores mexicanos e internacionales como un monumento al esclavismo. Kenneth Turner afirma que el sistema esclavista en México sería imposible sin la participación del gobierno. Centenares de funcionarios de los estados y de la federación eran constantemente dedicados a juntar, transportar, vender, vigilar y cazar esclavos. Esta bárbara institución se puede encontrar en casi todos los estados del país, pero especialmente en los costeños, al sur de la gran altiplanicie. El mismo sistema existe en las plantaciones de Enequén de Campeche, en las industrias madereras y fruteras de Chiapas y Tabasco, en las plantaciones del hule, el café, la caña de azúcar, el tabaco y fruta de Veracruz, Oaxaca y Morelos. Es obvio decir que Porfirio Díaz sabía de todo esto,
y que los funcionarios también lo sabían, pero todos hacían de la vista gorda, puesto que el país estaba desarrollándose. Por lo menos en 10 de los 32 estados de México, la mayoría abrumadora de trabajadores son esclavos. Aunque las condiciones secundarias varíen, el sistema general es el mismo. El servicio está en contra de la voluntad del trabajador, ausencia de jornales u horarios de trabajo establecidos, escasa alimentación y castigos con azotes. Se hayan afectado 100,000 cada año, que engañados con falsas promesas por los enganchadores, o capturados por estos, o embarcados por las autoridades políticas en convivencia con tales agentes, dejan sus hogares en diversos sitios del país, para tomar el camino de la muerte hacia la tierra caliente. Mientras que la vida de un campesino a mano de un cacique era deplorable, la vida de la clase obrera no es muy distinta, puesto que la única diferencia entre un obrero y un campesino es la denominación y el tipo de trabajo. Unos trabajan en el campo y otros en la industria cargando carbón, tirando rieles de ferrocarril, socavando zanjas en fábricas, cargando materia prima, trabajando desde las 6 de la mañana hasta que se oculta el sol, entre otras cosas. Se dice que los mexicanos vivían bien en el Porfiriato, que las calles estaban cubiertas de oro, que nadie tenía hambre, que los militares incluso buscaban a niños en la calle para llevárselos a la escuela, aunque no existieran escuelas en ese tiempo, o que las escuelas existentes eran para la clase alta. Sin embargo, todo esto es falso. El mexicano ordinario vive en tales condiciones de vida que no se ven en ninguna ciudad que merezca el nombre de civilizada. Por lo menos 25,000 personas que escapan del campo a la ciudad pasan las noches en mesones o albergues tan miserables que solo son peores las cárceles dormitorios de los esclavos y los dormitorios de las prisiones. Más de 200,000 personas de la capital dormían sobre piedras. La única clase beneficiada era la clase media. Aún así, esta clase solo se componía de la aristocracia, los descendientes de militares y la servidumbre de las mansiones. E incluso a la clase alta no se le permitía acceder a la política. Lo que podían hacer era comprar un puesto burocrático con grandes cantidades de dinero. Represión. La imagen de Porfirio Díaz siempre se ha caracterizado por una espada. No puede existir otra mejor forma de describirlo. Con tal de conservarse más de 30 años en el poder, utilizó la desaparición forzada, a las fuerzas rurales, los comandos paramilitares, a los militares en sí mismo, a la policía y la policía secreta, como órganos de espionaje, represión de obreros, campesinos, líderes rurales y contra la prensa. Asesinó a los yucatecos, a los yaquis, a los rebeldes campesinos y desaparecía con ellos a los líderes obreros. Las personas sin cabeza o sin cerebro siempre dicen que esto logró un desarrollo estabilizador. ¿Pero a qué costo? Por ejemplo, la huelga de Cananea y Río Blanco son las más históricas, puesto que, al igual que toda la economía de la nación en estos tiempos y en la actualidad, la actitud del gobierno de Porfirio Díaz fue de brazos abiertos a la inversión y la extracción y robo de los bienes nacionales por los extranjeros, aunado a la explotación de los obreros y campesinos, y en general de todo el trabajador mexicano. Porfirio Díaz mantiene el grueso del ejército concentrado cerca de los grandes centros de población para reprimir cualquier intento de levantarse en armas. Llama a filas a los trabajadores que se atreven a declararse en huelga, a los periodistas que critican al gobierno, a los agricultores que se resisten a pagar impuestos exorbitantes y a cualquiera de los ciudadanos que ofrezcan posibilidad de poder pagar su libertad. Los comina y los amenaza. En cuanto al ejército, los hombres son más prisioneros que soldados, la paga y la alimentación es infame, y ningún soldado pasa fuera de la vista de un oficial. La proporción estimada de soldados forzados era del 98%. Y, por aquel tiempo, existía la leva, que no era otra cosa más que la inclusión forzada en el ejército. Y la deserción en el ejército se pagaba con fusilamiento. En el gobierno de Porfirio Díaz existen varios tipos de policías represoras. Están los rurales, que son policía montada, seleccionada generalmente entre los criminales que emplean sus energías en robar y matar por cuenta del gobierno. Existen rurales de la Federación y rurales del Estado. También existe una policía secreta muy numerosa encargada de espiar y detectar a los movimientos revolucionarios. La Acordada es una organización secreta de asesinos
que suelen eliminar silenciosamente y sin escándalo los enemigos personales del gobernador. Entran por la noche a las casas, sacan a las personas y las fusilan, o simplemente balacean las casas o chozas. Estas personas matan a los enemigos personales del gobernador, a todo aquel que lo critique, a los políticos sospechosos, a los bandidos y a todo aquel que se atraviese o de quienes se sospeche que han cometido algún delito. La ley fuga es una forma institucionalizada de asesinar que tuvo su origen en un decreto del general Díaz, que autorizó a la policía para disparar sobre cualquier prisionero que tratara de escapar, mientras estuviera bajo la guardia. Se afirma con seguridad que de este modo se han cortado millares de vidas durante los 34 años del gobierno de Porfirio Díaz. Sistema de justicia. En México, durante el porfiriato, existen varias prisiones. Entre ellas está la de Belén, que es la peor. Belén es un antiguo convento con capacidad para 500 prisioneros, pero en realidad hay más de 5,000 personas que reciben una muy mala alimentación y pueden contraer la tuberculosis. La penitencia es una cárcel que se encuentra en buenas condiciones porque fue hecha para exhibirse ante los medios. San Juan de Ulúa es una prisión política para políticos sospechosos. A ningún prisionero político se le permite comunicarse con nadie, y una vez que cruzan el puerto de Veracruz en un pequeño bote, desaparecen dentro de los muros grises. Entre los asesinos y oficiales de México, el jefe político es el más notable. Está al mando de la policía local y de los rurales. Dirige la acordada y libra órdenes a las tropas regulares. El ejército, los rurales, la policía ordinaria y la policía secreta se dedican en un 80% a la represión de los movimientos democráticos populares y también a reprimir las huelgas y los movimientos obreros o campesinos. Por su parte, la prensa americana tiene un enorme contubernio con el gobierno de Díaz. Lo adoran, lo aman y anuncian los logros que el presidente realiza, a costa, claro, de los esclavos mexicanos. La buena fama en el extranjero se debe a 3 cosas. La primera, que Díaz ha hecho que México se modernice. La segunda, que ha traído una tranquilidad a México y por lo tanto debe considerársele como una especie de príncipe de la paz. Y la tercera, que es un modelo de virtudes en su vida. ¿Pero dónde están las voces disidentes en este gobierno? El principal problema con los medios de comunicación y todo lo relacionado a Porfirio Díaz de forma negativa, o las documentales que pudieran existir sobre pruebas para ubicar la represión o el asesinato de personas, están desaparecidas por el simple hecho de que no había documentales en ese tiempo, o si existían pero las mandaban quemar y desaparecer. La Constitución de 1917. La Constitución de 1917 finaliza el siglo de la Revolución Mexicana. Es el fruto de todas las luchas sociales y tiene como fruto garantías individuales y derechos y prerrogativas que tienen los mexicanos hasta la fecha. Sin el derrocamiento de Porfirio Díaz o su exilio del país, esta jamás hubiera sido posible. Entre las bondades de esta misma encontramos el derecho al debido proceso y el impedimento de las autoridades para actuar o detener a las personas sin una orden judicial como lo señala el artículo 14 y 16. El derecho a la educación pública, laica y gratuita. Los derechos de los trabajadores según el artículo 123 y la protección de los bienes nacionales en el artículo 127. Años más tarde llegaría el gobierno de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ambos entregaron al país el llamado desarrollo estabilizador, superando las pérdidas de la Guerra Civil Mexicana mejor conocida como Revolución, acompañado del Maximato y la era del Tata Cárdenas. Fue de las últimas de mayor prosperidad y desarrollo social en México, entregando no solo la educación y el progreso para los pobres, además del reparto agrario y la repartición de enormes territorios a los campesinos, sino que se promulgó y mejoró la ley de amparo del artículo 103 y 107 para la defensa en contra de los actos de autoridad. Además de que en todo este tiempo se instituyó y mejoró al sistema judicial mexicano. Finalmente llegamos a la era del presidencialismo y la era de los presidentes inútiles, y en ese camino hasta la fecha. Pero entonces, ¿por qué existen personas que admiran a Porfirio Díaz? Por ignorancia, no puede existir otra razón.
Durante el Porfiriato se obtuvo un enorme crecimiento económico, debido a la intervención extranjera sobre el país y la explotación de los recursos naturales. Obvio decir que cuando se acabaran estos recursos naturales, o existieran recursos naturales en países que los ofrecieran más baratos o regalados, esa inversión extranjera se hubiera agotado, como ocurre hoy en día con el petróleo mexicano. Durante este gobierno se instituyeron las bellas artes, y el gobierno se caracterizó por introducir aristócratas educados en universidades extranjeras y a científicos positivistas. De ahí la naturaleza del derecho penal inquisitivo mexicano. Porfirio Díaz estimula el capital extranjero, porque este significa el apoyo de los gobiernos extranjeros. Estas asociaciones han hecho internacional su gobierno en cuanto a los apoyos que sostienen su sistema. De ahí que la prensa internacional lo adore. La seguridad de la intervención extranjera en su favor ha sido una de las fuerzas poderosas que ha impedido al pueblo mexicano hacer uso de armas para derrocar a Porfirio Díaz, puesto que él mismo aseguraba que compraba muchas armas al extranjero, pero además el ejército extranjero, como en la época de Benito Juárez, le ofrecía protección a las empresas y los empresarios. La intervención política de los Estados Unidos y de los mexicanos en sus más altos niveles estaba asegurada para Porfirio Díaz, puesto que, por medio del cuidadoso reparto de los puestos públicos, de los contratos y los privilegios especiales de diversa índole, Díaz ha conquistado a los hombres y a los intereses más poderosos para formar parte clave de su sistema. Díaz no era un hombre de gran educación, pero tenía formación militar y política, así que se supo rodear de militares con determinado rango de inteligencia. Durante su mandato y con la enorme cantidad de ganancias obtenidas por el robo de los recursos naturales y la explotación por parte de las empresas extranjeras y el saqueo de los mismos recursos naturales, se instituyeron enormes obras, tales como lo son el ferrocarril mexicano, que cruzaba de costa a costa, creado por obreros mal pagados y explotados, y la creación de la obra eléctrica más grande en toda la historia de la nación. Sin embargo, la clase pobre seguía en la miseria y no existía la clase media, o algo que se le pareciera. Obvio decir que solo los hacendados podían estudiar, puesto que la educación pública o la universidad eran de carácter privado. Aun cuando se hubiera creado la Universidad Nacional, era solo para los hijos de los aristócratas. La única forma de estudiar era por medio de la Academia Militar, y esta también estaba reservada a la aristocracia. Sería hasta la entrada de Lázaro Cárdenas del Río cuando se introdujera al país la universidad pública, el reforzamiento a la educación básica y las escuelas normalistas. Si bien es verdad que en la actualidad las clases sociales bajas son explotadas con sueldos miserables y que incluso los indígenas siguen siendo llevados a trabajar a lugares como San Quintín, es imposible negar que existe un antes y un después de la Revolución Mexicana, puesto que si no fuera por los derechos y garantías asentados en la Constitución, tales y como lo son el votar, y que los políticos no pueden quitar llanamente el derecho al voto, y de hacerlo simplemente se lo repartirían sin necesidad de andar entregando despensas o salir en la televisión. La libertad para manifestarse públicamente, la libertad de expresión, los derechos laborales, la división de poderes y la ley de amparo, estaríamos hablando del mismo México tiránico y bárbaro de aquellos tiempos. El pedir que regrese un gobierno como el de Porfirio Díaz, o alabar su imagen al más puro estilo de un facho ignorante, es solo el reflejo de una sociedad que conoce muy poco de su historia pasada, y nunca hay que olvidar que aquellos que olvidan su historia o la ignoran, corren el riesgo de volver a repetir de una manera infinita. El México bárbaro. El contenido de este podcast está realizado por varios artículos publicados en la popular revista estadounidense The American Magazine, a nombre del periodista estadounidense John Kenneth Turner, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1909, un año antes de que estallara la Revolución Mexicana. El objetivo de dichas publicaciones era dar a conocer la esclavitud humana que se practicaba durante el gobierno de Porfirio Díaz en lugares como Yucatán y el Valle Nacional, y sobre todo denunciar la persecución de la que eran víctimas los mexicanos que se enfrentaban a Porfirio Díaz. Les dejo el reportaje en audio completo y con esto me despido.
Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. 1908. La dictadura de Porfirio Díaz casi cumplía 30 años. En el sur de México, los mayas sostenían una insurrección desde 1847, la Guerra de Castas. Mayas y blancos en guerra por la tierra. La dictadura porfirista convirtió el país en un inmenso campo de explotación de campesinos y obreros. Para todo aquel luchador social que se oponía a los designios de Díaz y su pequeño grupo de privilegiados, el destierro, la cárcel, el asesinato. Ese era el destino de los opositores del sistema de Díaz. ¿Qué es México? Con objeto de que se pueda entender el sistema de Díaz y su responsabilidad en la degradación del pueblo mexicano, es conveniente volver atrás y describir brevemente los antecedentes de ese sistema. En todo el mundo se habla de México como de una república, solo porque en otro tiempo lo fue y todavía simula serlo. México tiene una constitución vigente que se dice copiada de la norteamericana y que en verdad es como ella en lo principal. Ambas establecen la existencia de un Congreso Nacional, de legislaturas en los estados y gobierno municipal que deben hacer las leyes, jueces federales, estatales y locales que deben interpretarlas, y un presidente, gobernadores y ejecutivos locales para administrarlas. Ambas establecen el sufragio de los adultos, la libertad de prensa y de palabra, igualdad ante la ley y las demás garantías de respeto a la vida, a la libertad, a la consecución de la felicidad que nosotros disfrutamos, hasta cierto punto como cosa natural. Así era México hace 40 años. Entonces México estaba en paz con el mundo. Había vencido después de una heroica guerra al príncipe extranjero Maximiliano, que había sido impuesto como emperador por el ejército francés de Napoleón III. Mi interés especial en el México político se despertó por primera vez a principios de 1908, cuando establecí contacto con 4 revolucionarios mexicanos, que entonces se hallaban encerrados en la cárcel municipal de Los Ángeles, California. Eran 4 mexicanos educados, inteligentes, universitarios todos ellos, que estaban detenidos por las autoridades de los Estados Unidos bajo la acusación de planear la invasión de una nación amiga, México, con una fuerza armada desde territorio norteamericano. ¿Por qué unos hombres cultos querían tomar las armas contra una república? ¿Por qué necesitaron venir a los Estados Unidos a preparar sus maniobras militares? Hablé con esos detenidos mexicanos. Me aseguraron que durante algún tiempo habían agitado pacíficamente en su propio país para derrocar sin violencia y dentro del marco constitucional a las personas que controlaban el gobierno. Pero por eso mismo, declararon, habían sido encarcelados y sus bienes destruidos. La policía secreta había seguido sus pasos, sus vidas fueron amenazadas y se había empleado toda clase de métodos para impedirles continuar su trabajo. Por último, perseguidos como delincuentes más allá de los límites nacionales, privados de los derechos de libertad de palabra, de prensa y de reunión, privados del derecho de organizarse pacíficamente para promover cambios políticos, habían recurrido a la única alternativa: las armas. ¿Por qué deseaban derrocar a su gobierno? Porque éste había dejado a un lado la Constitución, porque había abolido los derechos cívicos que, según consenso de todos los hombres ilustrados, son necesarios para el desarrollo de una nación, porque había desposeído al pueblo de sus tierras, porque había convertido a los trabajadores libres en siervos, peones, y algunos de ellos hasta en verdaderos esclavos. ¿Esclavitud? ¿Quieren hacerme creer que todavía hay verdadera esclavitud en el hemisferio occidental? Respondí burlonamente. Ustedes hablan como cualquier socialista norteamericano. ¿Quieren decir esclavitud del asalariado o esclavitud de condiciones de vida miserables? No querrán significar esclavitud humana. Pero aquellos 4 mexicanos desterrados insistieron. Sí, esclavitud, dijeron. Verdadera esclavitud humana. Hombres y niños comprados y vendidos como mulas,
exactamente como mulas, y como tales pertenecen a sus amos. Son esclavos. ¿Seres humanos comprados y vendidos como mulas en América? ¿En el siglo XX? Bueno, me dije, si esto es verdad, tengo que verlo. Así fue como a principios de septiembre de 1908 crucé el río Bravo en mi primer viaje, atravesando las garitas del México Viejo. En este mi primer viaje fui acompañado por Lázaro Gutiérrez de Lara, mexicano de familia distinguida, a quien también conocí en Los Ángeles. De Lara se oponía al gobierno existente en México, hecho que mis críticos han señalado como prueba de parcialidad en mis investigaciones. Por el contrario, yo no dependí de Lara ni de ninguna otra fuente interesada para obtener información, sino que tomé todas las precauciones para conocer la verdad exacta, por medio de todos los caminos posibles. Cada uno de los hechos fundamentales apuntados respecto a la esclavitud en México, lo vi con mis propios ojos, o lo escuché con mis propios oídos, y casi siempre de labios de personas quizás inclinadas a empequeñecer sus propias crueldades, los mismos capataces de los esclavos. La primera parte de la historia, narrada por Turner, resume la condición humana y social que provocaría sin duda alguna el alzamiento revolucionario de 1910. Lo escrito no es la visión idílica de un turista que entienda las demandas de un pueblo entero como expresiones de su folclore. Turner se avergüenza y participa, se arriesga. No cree en las consignas de un gobierno despótico ni en las alianzas que, en nombre de la paz social, establece con la nación más poderosa del mundo. Observa la realidad y la describe. Eso es una protesta. La Revolución Mexicana retomará las protestas de muchos. Será la caja de resonancias donde se escuchará la voz de un pueblo adolorido. México, 1908. La estructura sobre la cual se basa la economía del país no se diferencia en mucho de la de los regímenes feudales de la Europa medieval. Por ejemplo, en el norte, Terrazas exclama con sarcasmo: "No, señor, mi hacienda no está en Chihuahua. Chihuahua está en mi hacienda". En el sureste, Yucatán está dividido en las manos de 50 reyes del Enequén. Reyes con todo y esclavos, 100,000 esclavos según las estadísticas. En Yucatán, John Kenneth Turner descubre que la esclavitud no es una metáfora, sino una cruel realidad. Esclavitud que tiene el derecho de compra y venta. Esclavitud que es poseedora de ese cuerpo en el uso y en el abuso, hasta el asesinato. En México bárbaro, John Kenneth Turner deja constancia del hecho terrible. ¿Esclavitud en México? Sí, yo la encontré. La encontré primero en Yucatán. La península de Yucatán es un recodo de la América Central que sobresale en dirección nordeste, en dirección a la Florida. Pertenece a México y su área, de unos 120,000 kilómetros cuadrados, está dividida casi por igual entre los estados de Yucatán y Campeche y el territorio de Quintana Roo. La costa de Yucatán, que comprende la parte central norte de la península, se halla casi a 1,500 kilómetros directamente al sur de Nueva Orleans. La superficie del estado es casi toda roca sólida, tan dura que en general es imposible plantar un árbol sin que primero se haga un hoyo, volando la roca, de modo que puedan desarrollarse las raíces. La superficie del estado, de un 25% del territorio, tiene el 75% de la población, cuya densidad llega a casi 40 habitantes por kilómetro cuadrado. El secreto de estas condiciones peculiares reside en que el suelo y el clima del norte de Yucatán se adaptan perfectamente al cultivo de esas resistentes especies de plantas centenarias que producen el enequén, o fibra de sisal. Allí se halla Mérida, bella ciudad moderna con una población de 60,000 habitantes, rodeada y sostenida por vastas plantaciones de enequén, en las que las hileras de gigantescos agaves verdes se extienden por muchos kilómetros. Las haciendas son tan grandes que en cada una de ellas hay una pequeña ciudad propia, de 500 a 2,500 habitantes,
según el tamaño de la finca, y los dueños de estas grandes extensiones son los principales propietarios de los esclavos, ya que los habitantes de estos poblados son todos ellos esclavos. La exportación anual de Enequén se aproxima a 113.250 toneladas. La población del estado es de alrededor de 300.000 habitantes, 250 de los cuales forman el grupo de esclavistas. Pero la mayor extensión y la mayoría de los esclavos se concentra en las manos de 50 reyes del Enequén. Los esclavos son más de 100.000. Con el propósito de conocer la verdad por boca de los esclavistas mismos, me mezclé con ellos ocultando mis intenciones. Mucho antes de pisar las blancas arenas de Progreso, el puerto de Yucatán, ya sabía cómo eran comprados o engañados los investigadores visitantes. Y si estos no podían ser sobornados, se les invitaba a beber y a comer hasta hartarse. Y una vez así halagados, les llenaban la cabeza de falsedades y los conducían por una ruta previamente preparada. En suma, se les engañaba tan completamente que salían de Yucatán con la creencia, a medias, de que los esclavos no eran tales, que los 100.000 hambrientos, fatigados y degradados peones eran perfectamente felices y vivían tan contentos con su suerte que sería una verdadera vergüenza otorgarles la libertad y la seguridad que corresponden, en justicia, a todo ser humano. El papel de la farsa que desempeñé en Yucatán fue el de un inversionista con mucho dinero que quiere colocarlo en propiedades enequeneras. Como tal, los reyes del Enequén me recibieron calurosamente. En verdad fui afortunado al llegar al estado en esa época, pues antes del pánico de 1907 era política bien entendida y unánimemente aprobada por la Cámara Agrícola, organismo de los agricultores, que no debía permitirse a los extranjeros conocer el negocio del Enequén. Esta actitud se debía a que las utilidades eran enormes y los ricos yucatecos querían cortar el bacalao para ellos solos, pero especialmente por el temor de que, por mediación de los extranjeros, fueran conocidas en el mundo todas sus fechorías. El pánico de 1907 arruinó el mercado del Enequén por algún tiempo. Los enequeneros eran un grupo de pequeños Rockefellers, pero necesitaban dinero en efectivo y estaban dispuestos a aceptarlo del primero que llegase. Por esto, mi imaginario capital era el ábrete sésamo para entrar en su grupo y en sus fincas. No solo discutí con los reyes mismos cada una de las fases de la producción del Enequén, sino que mientras quedaba libre de su vigilancia, observé las condiciones normales de la vida de millares de esclavos. El principal entre los reyes del Enequén de Yucatán es Olegario Molina, ex gobernador del estado y secretario de Fomento de México. Sus propiedades, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, abarcan más de 6 millones de hectáreas. Un pequeño reino. Los 50 reyes del Enequén viven en ricos palacios en Mérida, y muchos de ellos tienen casas en el extranjero. Viajan mucho, hablan varios idiomas, y con sus familias constituyen una clase social muy cultivada. Toda Mérida y todo Yucatán, y aún toda la península, dependen de estos 50 reyes del Enequén. Naturalmente dominan la política de su estado, y lo hacen en su propio beneficio. Los esclavos son 8.000 indios yaquis importados de Sonora, 3.000 chinos, coreanos, y entre 100.000 y 125.000 indígenas mayas, que antes poseían las tierras que ahora dominan los amos enequeneros. Seguramente el pueblo maya representa casi el 95% de la población yucateca, y aún la mayoría de los 50 reyes del Enequén son mestizos de maya y español. Los mayas son indígenas, aunque no indios, en el sentido norteamericano común de esta palabra. No son como los de los Estados Unidos, y se les llama así tan solo porque habitaban en el hemisferio occidental cuando llegaron los europeos. Los mayas tenían una civilización propia cuando los españoles los descubrieron, y se sabe que su civilización era tan avanzada como la de los aztecas del centro de México o la de los incas del Perú. No se parecen a ningún otro pueblo del mundo, ni a los demás mexicanos, ni a los norteamericanos, ni a los chinos, ni a los hindúes, ni a los turcos. Pero puede uno imaginarse que la fusión de esos 5 pueblos tan diferentes podría formar un pueblo como el maya. No son altos de estatura, pero sus facciones son finas,
y sus cuerpos dan una fuerte impresión de gracia y elegancia. Piel aceitunada, frente alta, rostro ligeramente aquilino. En Mérida, las mujeres de todas clases usan blancos vestidos amplios y sin cintura, bordados en el borde inferior de la falda y alrededor del escote con colores brillantes, verde, azul o rojo. Los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores. Se refieren a ellos como gente u obreros, especialmente cuando hablan con forasteros. Pero cuando lo hicieron confidencialmente conmigo, me dijeron, sí, son esclavos. Sin embargo, yo no acepté ese calificativo, a pesar de que la palabra esclavitud fuera pronunciada por los propios dueños de los esclavos. La prueba de cualquier hecho hay que buscarla no en las palabras, sino en las condiciones reales. Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, tan absoluta que éste puede ser transferido a otro. Propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente. Tal es la esclavitud llevada al extremo. Tal es la esclavitud que encontré en Yucatán. Los hacendados yucatecos no llaman esclavitud a su sistema, lo llaman servicio forzoso por deudas. No nos consideramos dueños de nuestros obreros, consideramos que ellos están en deuda con nosotros, y no consideramos que los compramos o los vendemos, sino que transferimos la deuda y al hombre junto con ella. Esta es la forma en que don Enrique Cámara Zavala, presidente de la Cámara Agrícola de Yucatán, explicó la actitud de los reyes del Enequén en este asunto. La esclavitud está contra la ley. No llamamos a eso esclavitud. Me aseguraron una y otra vez varios hacendados. Pero el hecho de que no se trata de un servicio por deudas se hace evidente por la costumbre de traspasarse los esclavos de uno a otro amo. No sobre la base de que los esclavos deben dinero, sino sobre el precio que en esta clase de mercado tiene un hombre. Al calcular la compra de una hacienda, siempre se tiene en cuenta el pago en efectivo por los esclavos, exactamente lo mismo que por la tierra, la maquinaria y el ganado. El precio corriente de cada hombre era de 400 pesos, y esa cantidad me pedían los hacendados. Muchas veces me dijeron, si compra usted ahora es una buena oportunidad. La crisis ha hecho bajar el precio. Hace un año era de 1,000 pesos por cada hombre. Los yaquis son transferidos en idénticas condiciones que los mayas, al precio de mercado de un esclavo, aunque todos los yucatecos saben que los hacendados pagan solamente 65 pesos al gobierno por cada yaqui. A mí me ofrecieron yaquis a 400 pesos, aunque no tenían más de un mes en la región y por lo tanto aún no acumulaban una deuda que justificase la diferencia en el precio. Además, uno de los hacendados me dijo, no permitimos a los yaquis que se endeuden con nosotros. Sería absurdo suponer que la uniformidad del precio era debida a que todos los esclavos tenían la misma deuda. Esto lo comprobé al investigar los detalles de la operación de venta. Uno me dijo, a usted le dan, con el hombre, la fotografía y los papeles de identificación, y eso es todo. Otro, usted recibe los papeles de identificación y la cuenta del adeudo. No llevamos rigurosa cuenta del adeudo, me dijo un tercero, porque no tiene importancia una vez que usted toma posesión del individuo. Un cuarto señaló, el hombre y los papeles de identificación bastan. Si el hombre se escapa, lo único que piden las autoridades son los papeles para que usted los recupere. Una quinta persona aseguró, cualquiera que sea la deuda, es necesario cubrir el precio del mercado para ponerlo libre. De este modo, supe que el hecho de que sea por deudas, el servicio forzoso no alivia las penalidades del esclavo, ni le facilita la manera de liberarse, ni tampoco afecta las condiciones de su venta o la sujeción absoluta al amo. Por otra parte, observé que la única ocasión en que la deuda juega algún papel efectivo en el destino de los infortunados yucatecos, opera contra estos en vez de actuar en su favor. Por medio de las deudas, los hacendados de Yucatán esclavizan a los obreros libres de sus feudos para reemplazar a los esclavos agotados, desnutridos, maltratados y agonizantes en sus fincas.
¿Cómo se recluta a los esclavos? Don Joaquín Peón me informó que los esclavos mayas mueren con más rapidez que nacen. Y don Enrique Cámara Zavala me dijo que 2/3 de los yaquis mueren durante el primer año de su residencia en la región. De aquí que el problema del reclutamiento me pareciera muy grave. Desde luego, los yaquis llegaban a razón de 500 por mes, pero yo no creía que esa inmigración fuera suficiente para compensar las pérdidas de vidas. Tenía razón al pensar así. Me lo confirmaron, pero también me dijeron que a pesar de todo, el problema del reclutamiento no era tan difícil como a mí me lo parecía. Es muy sencillo, me dijo un hacendado. Todo lo que se necesita es lograr que algún obrero libre se endeude con usted. Y ahí lo tiene. Nosotros siempre conseguimos nuevos trabajadores en esa forma. La primera noticia que tuve del castigo corporal a los esclavos me la dio uno de los miembros de la Cámara. Una persona grande, majestuosa, con aspecto de cantante de ópera y con un diamante que deslumbraba como un sol colgado en la dura pechera de su camisa. Me contó un relato y mientras lo contaba, se reía. Yo también reí, pero de distinta manera, sin dejar de comprender que el relato estaba hecho a la medida para extranjeros. Ah, sí, tenemos que castigarlos, me dijo el gordo rey del Enequén. Hasta nos vemos obligados a golpear a nuestros sirvientes domésticos en la ciudad. Es así su naturaleza. Lo piden. La filosofía del castigo corporal me la explicó muy claramente don Felipe G. Cantón, secretario de la Cámara. Es necesario pegarles. Sí, muy necesario, me dijo con una sonrisa. Porque no hay otro modo de obligarles a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los golpeáramos, no harían nada. No pude contestarle. No se me ocurrió ninguna razón que oponer a la lógica de don Felipe. Pues, ¿qué puede hacerse con un esclavo para obligarle a trabajar, sino pegarle? El jornalero tiene el temor a la desocupación o a la reducción del salario. Amenaza que es mantenida sobre su cabeza para mantenerlo a raya. Pero el esclavo vería con gusto el despido, y reducir su alimentación no es posible porque se le mataría. Por lo menos, tal es el caso en Yucatán. Una de las primeras escenas que presenciamos en una finca nequenera fue la de un esclavo a quien azotaban. Una paliza formal ante todos los peones reunidos después de pasar lista en la mañana temprano. El esclavo fue sujetado y se le dieron 15 azotes en la espalda desnuda con una reata gruesa y húmeda, con tanta fuerza que la sangre corría por la piel de la víctima. Este modo de azotar es muy antiguo en Yucatán y es costumbre en todas las plantaciones aplicarlo a los jóvenes y también a los adultos, excepto los hombres más corpulentos. A las mujeres se las obliga a arrodillarse para azotarlas. Lo mismo suele hacerse con hombres de gran peso. Se golpea tanto a hombres como a mujeres, bien sea en los campos o al pasar lista en las mañanas. Cada capataz lleva un pesado bastón con el que pica, hostiga y golpea a su antojo a los esclavos. No recuerdo haber visitado un solo enequenal en que no haya visto esta práctica de picar, hostigar y golpear continuamente a la gente. No vi en Yucatán otros castigos peores que los azotes, pero supe de ellos. Me contaron de hombres a quienes se había colgado de los dedos de las manos o de los pies para azotarlos. De otros a quienes se les encerraba en antros oscuros como mazmorras, o se hacía que les cayeran gotas de agua en la palma de la mano hasta que gritaban. El castigo a las mujeres, en casos extremos, consistía en ofender su pudor. Conocí las oscuras mazmorras y en todas partes vi las cárceles dormitorios, los guardias armados y los vigilantes nocturnos que patrullaban los alrededores del casco de la finca mientras los esclavos dormían. También oí que algunos agricultores tenían especial placer en ver cintarear a sus esclavos. Por ejemplo, hablando de uno de los más ricos terratenientes de Yucatán, un profesionista me dijo: un pasatiempo favorito de X consistía en montar en su caballo y presenciar la limpia, el castigo de sus esclavos.
Encendía su cigarro y cuando expulsaba la primera bocanada de humo, el látigo mojado caía sobre las desnudas espaldas de la víctima. Seguía fumando tranquilamente, muy contento, al mismo tiempo que los golpes caían uno tras de otro. Cuando por fin le aburría la diversión, tiraba el cigarro y el hombre del látigo dejaba de golpear, ya que el final del cigarro era la señal para que acabasen los azotes. En la hacienda encontramos unos 1.500 peones y cerca de 30 jefes de diversos trabajos. 30 de los esclavos eran coreanos, unos 200 yaquis y el resto mayas. Estos últimos, a mi modo de ver, se distinguían de los mayas libres que yo había visto en la ciudad, principalmente por sus vestidos y por su apariencia general de descuido y fatiga. Indudablemente eran de la misma pasta. Sus vestidos eran pobres y estaban rotos, pero generalmente muy limpios. El vestido de las mujeres era de calicó y la camisa y pantalón de los hombres de manta corriente, propia para los trópicos. Usan los pantalones recogidos en muchos casos hasta la rodilla. Sus sombreros son de palma y siempre andan descalzos. Unos 700 esclavos son hombres aptos para el trabajo y el resto mujeres y niños. 380 de ellos están casados y viven con sus familias en chozas de una pieza, construidas sobre pequeños lotes de unos 50 metros cuadrados, que a pesar de ser pedregosos y estériles, sirven a mujeres y niños para cultivar algo. Además del producto de su pobre huerto, cada familia obtiene diariamente crédito en la tienda de raya por valor de 25 centavos en mercancías. No se les paga en dinero. Todo es a crédito y este mismo sistema es el que prevalece en casi la mitad de las haciendas. La otra mitad se limita a entregar raciones, que viene a ser la misma cosa, pero algunos de los hacendados se apegan al sistema de crédito para mantener la apariencia de que pagan jornales. Más allá del tiempo y la distancia, el abuso contra los yaquis y los indígenas mayas, y hasta contra los chinos y coreanos, nos traen el eco de un pueblo desesperado. México bárbaro desenmascara el origen de la conspiración. La Revolución Mexicana se ha de nutrir de los flagelos a la espalda de los esclavos, de las jornadas de trabajo de 16 horas, de las tiendas de raya. Las huelgas de Cananea y Río Blanco han prendido la mecha. El sacrificio de muchos será el detonante. México, 1908. Los trabajadores del campo en Yucatán sufren el estado de esclavitud absoluta. Inútil tratar de escapar. La naturaleza, confabulada con los intereses del gran capital, impide todo intento de fuga. Mientras tanto, las ganancias por la explotación del Enequén crean imperios. Vendido en su mayor volumen a los Estados Unidos, el Enequén hace correr ríos de dinero, mientras que en las haciendas corren ríos de sangre. El esclavo se ve impedido de ejercer su condición de hombre, al grado que prefiere la muerte a cumplir con una existencia grabada a la voluntad del amo. John Kenneth Turner describe en pasajes dantescos el método científico de la explotación enequenera y humana. Sin ironía, la pluma de Turner habla del México bárbaro. Los esclavos se levantan cuando la gran campana del patio suena a las 3:45 de la mañana y su trabajo empieza tan pronto como pueden llegar a la labor. El trabajo en los campos termina cuando ya no se puede ver por la oscuridad y en el casco prosigue a veces durante muchas horas de la noche. La labor principal de la hacienda consiste en cortar las hojas de enequén y limpiar el terreno de las malas hierbas que crecen entre las plantas. A cada esclavo se le señala como tarea cierto número de corte de hojas o de plantas que tiene que limpiar, y la tendencia del patrón es fijar cuotas tan altas que el esclavo se vea obligado a llamar a su mujer y a sus hijos para que le ayuden. De esta manera, casi todas las mujeres y niños de la hacienda pasan una parte de la jornada en el campo. Las mujeres solteras están todo el día en el terreno de labor y cuando un muchacho llega a los 12 años, se le considera ya hombre de trabajo y se le fija una cuota que tiene que cumplir por sí solo. Los domingos no trabajan los peones para su amo. Pasan el tiempo ocupados en sus huertos. Descansan o se visitan. Los domingos son los días en que los muchachos y muchachas se tratan y hacen sus planes para casarse. A veces hasta se permite a los peones que salgan de la finca para visitar a los esclavos del vecino.
pero nunca se les autoriza a casarse con gente de otras haciendas, porque esto ocasionaría que uno u otro de los propietarios tuviese que comprar a la mujer o al marido, lo cual crearía dificultades. Tales son las condiciones que en general prevalecen en todas las fincas enequeneras yucatecas. En los campos vimos cuadrillas de hombres y muchachos, unos chaponando las malas hierbas que crecen entre las gigantescas plantas y otros cortando con machetes las enormes pencas. La recolección de estas se hace de modo continuo en los 12 meses del año y durante este periodo se revisa 4 veces cada planta. Suelen cortarse 12 hojas, las más grandes, dejando las 30 más pequeñas para que crezcan durante 3 meses. El obrero corta la hoja por su raíz, quita las espinas de los bordes, suprime la púa terminal, cuenta las hojas que quedan en la planta y las que se han cortado, las apila formando haces y finalmente lleva a estos hasta el extremo de su hilera, en donde los recogen vehículos tirados por mulas, los cuales ruedan sobre rieles desmontables. Pude darme cuenta de que la tierra, quebrada y rocosa, daña mucho los pies, de que las pencas de Enequén son espinosas y traidoras, de que el clima es duro, cálido y sofocante, a pesar de que estábamos en la temporada allí considerada como fría. Los hombres vestidos de andrajos y descalzos trabajan sin descanso, con mucho cuidado y con la velocidad de los obreros destajistas mejor pagados. También trabajan a destajo y su premio consistía en liberarse del látigo. Se veían aquí y allá mujeres y niños y a veces niñas que representaban 8 o 10 años. La cuota diaria acostumbrada en San Antonio Yaxché es de 2,000 hojas, pero me dijeron que en otras haciendas llega hasta 3,000. Las hojas de Nequén, una vez cortadas, se llevan a un gran edificio construido en medio del casco de la finca, donde se elevan por medio de un montacargas y se colocan en una banda móvil que las conduce a la desfibradora. Esta es una máquina con fuertes dientes de acero que raspan las gruesas hojas, de lo que resultan 2 productos: un polvo verde, que es desperdicio, y largas fibras como cabellos de color verduzco, que es el enequén. La fibra se lleva en un tranvía al secadero, donde adquiere el color del sol. Después se transporta en el tranvía, se prensa en pacas y pocos días o semanas más tarde, el observador podrá verla en Progreso, el puerto de Yucatán, a unos 35 kilómetros al norte de Mérida, donde se cargan en un buque generalmente británico. Los Estados Unidos compran casi todo el enequén de Yucatán, del cual nuestro trust cordelero, considerado como afiliado a la Standard Oil, absorbe más de la mitad. En 1908 el precio de la fibra de enequén en pacas era de 8 centavos por libra, y un tratante de esclavos me dijo que su costo de producción no era mayor de 1 centavo. Cerca de la desfibradora vimos trabajando a muchos niños. En el patio de secado encontramos muchachos y hombres. Estos últimos me impresionaron por su indiferencia y su aspecto maliciento y febril. La explicación me la dio el capataz. Cuando los hombres están enfermos los dejamos trabajar aquí. Y agregó, a media paga. Más de 300 esclavos duermen en una gran construcción de piedra y argamasa, rodeada de un sólido muro de 4 metros de alto, con bardas rematadas por trozos de vidrio. A este recinto se entra tan solo por una puerta, en la que hay un guardián armado de porra, sable y pistola. Tal era el dormitorio de los hombres solteros de la finca: mayas, yaquis y chinos. Y también de los que trabajan medio tiempo, esclavos a quienes se emplea solo medio año, algunos de ellos casados, cuyas familias viven en pequeños poblados en los alrededores de la finca. Los peones de temporada se encuentran solamente como en una tercera parte de las haciendas, y es una clase de trabajadores que se ha creado enteramente por conveniencia de los amos. Se convierten en trabajadores de planta a voluntad de los amos, y entonces se les permite que tengan a sus familias en la hacienda. Están obligados a trabajar más de la mitad del año, si se les necesita, y durante el tiempo que no trabajan en la finca, no se les deja buscar trabajo en otro lugar. Generalmente su labor anual se divide en 2 periodos: 3 meses en la primavera y 3 en el otoño, durante los cuales no pueden visitar a sus familias. Se les tiene siempre encerrados en las noches. Se alimentan por cuenta de la finca, y la cantidad de 12,5 centavos, un real, que se les acredita diariamente,
se entrega por pequeñas partes a sus familias para que éstas no mueran de hambre. Con lo dicho se verá que la cantidad que se le acredita en un año al trabajador de medio tiempo, por 6 meses de labor, es de 22 pesos con 50 centavos como pago total, que es con lo que la familia del esclavo cuenta para vivir en el año. ¿Qué prefiere ser?, le pregunté a un trabajador. ¿Trabajador de medio tiempo o de tiempo completo? De tiempo completo, contestó rápidamente, y luego más bajo. Nos hacen trabajar hasta que casi nos caemos y después nos despiden para que nos pongamos fuertes otra vez. Si hicieran trabajar a los de tiempo completo como nos hacen trabajar a nosotros, se morirían. Venimos a trabajar voluntariamente, dijo otro joven maya, porque el hambre nos obliga. Pero antes que termine la primera semana quisiéramos escapar. Por eso nos encierran en la noche. ¿Por qué no se escapan cuando tienen ocasión de hacerlo?, pregunté. Digo, cuando lo sacan al campo. El administrador se había apartado de nosotros para regañar a una de las mujeres. No tiene objeto, respondió el joven con seriedad. Siempre nos agarran. Todos están contra nosotros y no hay dónde esconderse. Tienen nuestras fotografías, dijo otro. Siempre nos encuentran y entonces nos dan una paliza. Cuando estamos aquí queremos escapar, pero cuando nos llevan a la labor, sabemos que la escapatoria es inútil. Más tarde conocería lo admirablemente adaptado que está el territorio yucateco para impedir la huida de los fugitivos. En aquella losa caliza no crecen frutas ni hierbas silvestres comestibles. No hay manantiales, ni sitio donde una persona pueda cavar un pozo sin dinamita y un taladro para roca. De modo que todo fugitivo, con el tiempo, tiene que llegar a una finca o a la ciudad, y en un lugar u otro se le detiene para su identificación. Un trabajador libre que no lleve papeles para demostrar que lo es, está siempre expuesto a que lo encierren y a pasar grandes apuros para demostrar que no es esclavo fugitivo. A Yucatán se le ha comparado con la Siberia rusa. Siberia, me han dicho algunos refugiados políticos mexicanos, es un infierno congelado. Yucatán es un infierno en llamas. Pero yo no encontré muchos puntos en común entre los dos países. Es cierto que los yaquis son desterrados, en cierto sentido, y además desterrados políticos, pero también son esclavos. Los desterrados políticos de Rusia no son esclavos. Según Kennan, se les permite llevar con ellos a sus familias, elegir su propia morada, vivir su propia vida, y a menudo se les entrega una cantidad mensual con lo que se sostienen. Yo no puedo imaginar que la lejana Siberia sea tan mala como Yucatán. El esclavo de Yucatán no tiene hora para la comida como la tiene el obrero agrícola norteamericano. Sale al campo en la madrugada y come por el camino su bola de masa agria. Agarra su machete y ataca la primera hoja espinosa tan pronto como hay luz suficiente para ver las espinas, y no deja para nada el machete hasta el atardecer. Millares de grandes hojas verdes por día constituyen su tarea, y además de cortarlas, recortarlas y apilarlas, las tiene que contar, lo mismo que el número de hojas que quedan en cada planta. Se estima que cada planta produce 36 pencas nuevas al año. 12 de estas, las más grandes, se cortan cada 4 meses, pero cualquiera que sea el número de las que se corten, tienen que quedar exactamente 30 después del corte. Si el esclavo deja 31 o 29, se le azota. Si no llega a cortar 2000, se le azota. Si no recorta bien la orilla de las hojas, se le azota. Si llega tarde a la revista, se le azota. Se le azota por cualquier otra falta que alguno de los jefes imagina que ha descubierto en su carácter o en su aspecto. ¿Siberia? A mi parecer, Siberia es un asilo de huérfanos, comparada con Yucatán. Una y otra vez comparé, en la imaginación, el estado de los esclavos de Yucatán con lo que he leído acerca de los esclavos de nuestros estados del sur antes de la guerra civil, y siempre resultó favorecido el negro. Nuestros esclavos del sur estaban casi siempre bien alimentados. Por regla general no trabajaban con exceso. En muchas de las plantaciones rara vez se les pegaba. De cuando en vez era costumbre darles algo de dinero para pequeños gastos y se les permitía salir de la finca por lo menos una vez por semana. Estos, como los esclavos de Yucatán,
eran ganado perteneciente a la finca, pero a diferencia de aquellos, se les trataba también como al ganado. En el sur, antes de la guerra, no había muchas plantaciones donde murieran más negros que nacían. La vida de nuestros esclavos negros no era tan dura, puesto que podían reír algunas veces y cantar. Pero los esclavos de Yucatán no cantan. Nunca olvidaré mi último día en Mérida. Mérida es probablemente la ciudad más limpia y más bella de todo México. Podría resistir la comparación de su blanca hermosura con cualquiera otra en el mundo. El municipio ha gastado grandes sumas en pavimentos, en parques y en edificios públicos, y por encima de todo eso, no hace mucho tiempo, los reyes del Enequén juntaron fuerte cantidad para mejoras extraordinarias. Mi última tarde en Yucatán la pasé recorriendo a pie o en coche el opulento barrio residencial de Mérida. Los norteamericanos podrán creer que no existe nada de arte ni de arquitectura en esta pétrea península centroamericana. Pero Mérida tiene sus palacios de $1 millón, como en Nueva York, y posee miles de ellos entre magníficos jardines. Maravillosos palacios mexicanos, maravillosos jardines mexicanos. Un maravilloso parque de hadas nacido al conjuro de la esclavitud de mayas y de yaquis. Entre los esclavos de Yucatán hay 10 mayas por cada yaqui, pero la historia de los yaquis es la que más llamó mi atención. Los mayas mueren en su propia tierra, entre su propio pueblo, pero los yaquis son desterrados. Estos mueren en tierra extraña y mueren más aprisa y solos, lejos de sus familiares, puesto que todas las familias yaquis enviadas a Yucatán son desintegradas en el camino. Los maridos son separados de las mujeres y los niños arrancados de los pechos de las madres.